Gracias. Voy a verificar si estamos grabando la reunión. Permítanme. Así, gracias. Está grabando. Bueno, como les decía, la semana pasada estábamos viendo este caso de la empresa Barak S.A., que es la arrendataria, y la empresa Tacún S.A., que es la arrendadora. Y vimos de que lo primero que hicimos, ¿verdad? Solamente para repasar, fue determinar los datos con los que se contaba. Primero, se concretó una renta semestral con el IVA incluido de 47,696,41. Es decir, que es la renta total de la que el arrendatario, en este caso la empresa Barak, se tiene que encargar de pagar, que son 47,000, que tiene el IVA incluido, que son 5,110,33, los gastos de mantenimiento, que son 2,000, ¿sí? Y los gastos de seguro, que son 3,000. Entonces, para hacer un total de pago de la renta de 37,586,08. Es decir, este valor es el que se va a incluir directamente dentro de estos cuadros como el pago de la renta, o el pago de la renta, ¿sí? Porque la cuota incluye intereses, incluye IVA por cobrar, incluye gastos de mantenimiento y gastos de seguro. Entonces, la cuota es 47,000 y la renta es de 37,586. Estos datos se van a tomar en cuenta en la contabilización, ¿sí? El IVA por cobrar, los gastos de mantenimiento y los gastos de seguro. Esos se van a tomar en la contabilización. Pero en el caso para el cálculo del valor actual y el cálculo de la tabla de amortización, se va a usar el valor de 37,586,08. ¿Sí? Entonces, esto para dejarlo claro. Bueno, entonces estos son los datos de la cuota. Los datos extras para poder hacer el cálculo del valor actual del bien y de la tabla de amortización están aquí a la derecha. Primero, al principio desconocíamos lo que era el valor al contado, el valor presente o actual. ¿Y esto por qué? Porque en el problema dice, ven, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, está en rojo. Miren. La empresa solicitó a Tacún la información de cuánto es el precio de la maquinaria al contado. Perdón. ¿Cuánto es el precio de la maquinaria al contado? ¿Y qué tasa de interés se le cobrará en el arrendamiento? Sin embargo, dice, no le fue proporcionada dicha información. Es decir, la empresa Tacún, que es la arrendadora, no le proporcionó el valor actual o el valor en el que se iba la venta de contado del bien. Solo le dijo, mire, estas van a ser las cuotas que tendría que pagar, pero no le dio el valor actual o el valor presente. Entonces, la empresa dice que para este efecto, previo a la firma del contrato de arrendamiento, evalúa la posibilidad de comprar la maquinaria a un fabricante en los Estados Unidos. El banco GIT
ofreció un financiamiento prendario a un plazo de 3 años, ¿sí? Y a una tasa de interés del 10% anual. Entonces, este dato justamente nos sirve a nosotros, porque de acá entonces identificamos que este tipo de contrato iba a ser de 3 años, es decir, 6 semestres, y la tasa de interés del 10% anual. Sin embargo, para efectos de el cálculo del arrendamiento, ¿sí? Como como lo traemos a lo que es el valor actual, entonces se hace este cálculo, ¿ven? Para poder obtener la tasa de interés, que de hecho creo que este cálculo lo hicimos la semana pasada, que consiste en sumar 1 más 0.10 y elevarlo al exponente 1 medio, y luego restarle menos 1. Y eso nos da entonces 4.88%, que es el dato de la tasa de interés. ¿Y esto por qué? Esto nos sirve para poder hallar el valor actual, ¿sí? El valor actual. Entonces, básicamente, en esto consiste, permítame, sí, es importante el cálculo de cuántas rentas se van a pagar, que en este caso son 3 años, y como van a ser semestrales, porque aquí dice, miren, el contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años y no es cancelable y exige pago de renta al inicio de cada semestre por un valor de 42.586. Esto es sin IVA, ¿verdad? Ya con IVA entonces aumenta. Bueno. ¿Y por qué entonces nosotros calculamos el interés de esta forma? ¿Verdad? Elevándolo a 1.010 al exponente 1 medio y restándole menos 1. ¿Por qué? Porque los pagos de renta se hacen al inicio de cada semestre. Esto significa que es un pago adelantado. Sí, es un pago adelantado y por lo tanto, como es pago adelantado, entonces la tasa de interés se devenga de diferente forma. Por eso es que hicimos este cálculo para poder adelantar la tasa de interés, ¿sí? Porque como esta tasa de interés se generaba al final de cada año, entonces la hicimos para que se genere al inicio de cada año. Bueno, entonces ya teniendo estos datos, ¿verdad? Ya estos datos, con esos datos nos va a servir bastante. Pero vamos a determinar también el porcentaje de depreciación. Y el porcentaje de depreciación también lo incluimos de acá. Vamos a ver hasta acá. Sí, es el último dato. Dice, la empresa deprecia su máquina actual por el método de línea recta sobre la base de la vida útil. Bueno. Entonces, ¿cuánto dice que es la vida útil de la empresa? Perdón, de la máquina. Son 3 años. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dividir la maquinaria, una maquinaria dentro de 3 años y nos da 33.33%, que va a ser entonces el valor de depreciación. Quiere decir que en estos 3 años vamos a contabilizar 3 depreciaciones, con lo cual se agotaría el valor del contrato, ¿sí? Claro está, al final, y esto es lo que principalmente lo hace arrendamiento financiero, porque dice que en el numeral 5 dice, el contrato contiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8.400 y va incluido. Opción que la empresa Barak, es decir, la arrendataria, hace válida, o sea, la acepta.
Entonces, ya teniendo estos datos, ya nosotros lo que hacemos es como recuérdense que no nos dan el valor actual porque no lo quiso dar la arrendataria, la arrendadora, mejor dicho. Entonces, se procede a realizar este cuadro que básicamente es el resumen de esta fórmula, ¿verdad? Que es valor actual del arrendamiento financiero es igual a renta 1 más I elevado al exponente negativo n, que en este caso sería cada uno de los años que están acá. Entonces, para poder resolver esta tabla, primero identificamos la primera columna que es total de años, ¿verdad? Menos 1, que es el primer abono, el primer pago de renta, se podría decir. Entonces, aquí está el último, mejor dicho, el último pago de renta, porque aquí lo que se hace es que empezamos de atrás para adelante, porque lo que queremos es hallar el valor actual. Lo que queremos es hallar el valor actual. Entonces, para hallar el valor actual, vamos a empezar de arriba para abajo. Es decir, del último, que es el sexto año, al primer año. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos las columnas que se van a usar, es total de años, pago de renta que se va a repetir, los intereses que se va a repetir, y lo único que va a ir cambiando es la tasa equivalente, es decir, la tasa de interés equivalente, que prácticamente lo que va a hacer es transformar el futuro hacia el presente. Y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, entonces primero se anota la amortización al capital, que es la última, ¿verdad? Que son 37.586.08. Bueno, esa va a ser la primera amortización al capital que se va a considerar. Después, ya nos vamos a pasar al quinto año y se va a hacer el segundo cálculo de esta amortización. Los intereses, bueno, ahora vamos a ver cómo es que se calculan estos intereses. Los intereses, aquí, que en esta columna yo traté de ponerle acá un paréntesis para que ustedes supieran de qué se trata. Es más que todo la suma de 1 más I, que el I lógicamente es la tasa. Entonces aquí es el 1 más la tasa, 1 más la tasa y así sucesivamente. A la tasa de interés ya calculada al valor actual. Luego tenemos la tasa equivalente, que si se dan cuenta empieza de menos a más. ¿Y esto por qué? Porque lo que hace es agarrar este 1.04881 y elevarlo a la potencia menos 5, ¿verdad? Y lo podemos hacer nosotros en la calculadora, si tienen calculadora ahí para que ustedes vean. Sería 1.04881 elevado al exponente menos 5 y nos da 0.787981, o sea, pero lo aproxima a 0.79. Ya teniendo entonces esta tasa equivalente, lo único que hacemos es multiplicar, ¿sí? 37.586 por 0.79 y ya tenemos el valor de la quinta amortización. Luego, volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? 1.04881 elevado al exponente menos 4, ¿sí? Elevado al exponente menos 4 y nos da 0.83.
luego multiplicamos el valor de la renta por el 0.83 y nos da 31.062. Volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos 1.04 por por el exponente menos 3 y nos da 0.87. Este lo multiplicamos el pago de la renta por la tasa equivalente y nos da 32.579.02. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sucesivamente. Hasta completar el primer pago. Hasta calcular el valor actual del primer pago. O sea, este es el sexto pago, el valor actual del quinto pago, del cuarto pago, del tercer pago, del segundo pago y del primer pago. Ya una vez hechos estos cálculos y traídos al presente, entonces lo que se hace es sumarlos, que son 200.851.36. Entonces, esta amortización al capital prácticamente nos va a dar el valor que no nos quiso dar acá el señor en el número, en esta misma, donde dice que la empresa solicitó el precio de la maquinaria al contado, o sea, el valor actual, y la tasa de interés se la preguntó a la empresa Tacún y ella le dijo que no se la podía dar. Entonces no hubo necesidad porque la empresa lo averiguó. Tanto acá averiguó la tasa de interés que es el 10% anual y también ya se calculó la tasa equivalente que es 4.88% porque es anticipada y también se calcularon las amortizaciones que se realizaron o que se deberían de realizar de acuerdo al pago de renta que se está realizando o que se firmó en el contrato para poder obtener el valor presente. Entonces, este valor actual o valor presente va a ser la base sobre la cual se va a empezar a calcular el arrendamiento financiero. Entonces, para hacer aquí una pausa, quisiera preguntarles a ustedes si estamos hacia hasta donde vamos, ustedes están comprendiendo y si no, pueden también realizar preguntas. Así que los escucho. Licenciado, una pregunta. Fíjese que yo estaba viendo el IVA, o sea, en los datos principales, el IVA por cobrar, ¿de dónde lo saca? O Ok, sea, sí, sí. muy bien. Está bien. De una vez resolvamos esta y después pasamos a otra. El IVA por cobrar. Bueno, primero vamos a ir a verificar acá algunos datos. Dice, vamos a ver acá. Dice, la empresa Tacún, en el punto número 2, facturará semestralmente cada renta, quedando esta ya con IVA incluido, 47.696.41. ¿Verdad? Aquí en el punto número 2 es donde está especificado cuánto va a ser la cuota. Y entonces calculemos 47.696.41 dividido 1.12. ¿Cuánto nos da? Nos da 72.58. ¿Cuánto dijo? Aquí está. Si quieren, no sé si se puede ver acá, lo voy a dibujar. Espérenme. Lo voy a resaltar. Hágala. Estos 47,000, coloquémoslo en la calculadora, 47.696.41 dividido 1.12. Al hacer la división dentro de punto 12, nos va a quedar el valor que
que nos dan en el punto número 1, que dice que el contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años y exige pago de rentas al inicio de cada semestre por valor de 42,586. Entonces nos queda acabar los 42,586. No sé si se dan cuenta, que es el valor que justamente acabamos nosotros de obtener. Bueno, entonces multiplicamos estos 42,586.08 por 12% y nos da 5,110.33. Acá está. Que básicamente, aquí lo podemos calcular. 47,696.41 dividido 1.12 por 12%. Y ahí está de donde nos sale el IVA por cobrar. No sé si resuelve eso su duda. Y si no, no se preocupe. Sí, licenciado, gracias. Bueno. Entonces, repito, ¿verdad? Estos 47,000 nos lo dan, este valor nos lo dan en el punto número 2. Entonces nosotros ya sabemos que la renta mensual, que es la arrendataria, ¿verdad? La que va a recibir la maquinaria, solo se va a encargar de pagar los 47,000, ¿verdad? Dentro de esos 47,000, lógicamente cuando nosotros pagamos por un bien o servicio nos dan nuestra factura, ¿verdad? Y entonces dentro de esa factura nosotros recuperamos el IVA por cobrar. Entonces este IVA por cobrar, 5,110.33. Por cada pago que se haga semestralmente, nosotros vamos a tener a nuestro favor. Es 5,110 quetzales de IVA por cobrar. ¿Y los gastos de mantenimiento, la empresa es la que define el... Sí, digamos que ya dentro de los 47,696 va el IVA por cobrar, van los gastos de mantenimiento y van los gastos de seguros. O sea que ya es prácticamente la empresa arrendataria, la arrendadora, mejor dicho, la que se encarga de hacer esos pagos. Y ahorita vamos a ver aquí en los datos de qué habla al respecto. Tenemos acá. Sí. Vea pues, la empresa está en el punto número 4. Sí. La empresa pagará, dice, al arrendador, ¿verdad? O sea, la empresa Barak, es decir, nosotros, ¿verdad? Porque nosotros representamos a la empresa Barak. Somos los que estamos solicitando la máquina y somos la empresa que nos va a servir la máquina. Pagará al arrendador todos los gastos ejecutorios, seguros y mantenimientos. O sea que nosotros los arrendatarios vamos a encargarnos de pagar todo esto, ¿verdad? A la empresa por 5,600 al principio de cada semestre, los cuales van incluidos en las rentas semestrales. Por eso les decía, esos van a ir incluidos dentro de las rentas semestrales. ¿Sí? Esos 5,600 van incluidos en las rentas semestrales. De este cobro, la empresa Tacún S.A. cancelará 3,360 a la empresa de seguros GIT, ¿verdad? Entonces, esto va a pagar de seguros. Y 2,240 a la empresa de mantenimiento Matiza. Matiza S.A. Ahora bien, estos pagos también tienen el IVA incluido, por eso es que, si se dan cuenta, colgamos 3,360 dividido 1.12 y nos da 3,000. Y 2,240. 2,240 dividido 1.12 y nos da 2,000. Entonces, por eso acá aparece que Tacún, ¿verdad? Que eso ya es directamente problema de ellos, ¿verdad? Van a cancelarle a una empresa de seguros porque se encargue de ver por nuestra maquinaria. Entonces, por 3,360. Y 2,240 a la empresa de mantenimiento Matiza para que le haga su mantenimiento preventivo constantemente a la maquinaria. Entonces, eso es, si se dan cuenta, acá
se tiene 3.360 y 2.240. Y ya en los datos, justamente aparecen así. Gastos de mantenimiento, 2.240 dividido 1.12. Y gastos de seguro, 3.360 dividido 1.12. Todo esto es lo que se le va restando a la renta semestral, ¿verdad? Porque tanto los seguros, mantenimiento, como las IVAs por cobrar, ya van incluidos en todo el pago que nosotros vamos a hacer semestralmente. O sea, nosotros semestralmente, como arrendatarios, solamente nos vamos a encargar de pagarle a la empresa arrendadora 47,000. Le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Es como si usted, por ejemplo, alquila usted no tiene casa propia, entonces viene y pide en alquiler una casa, ¿sí? Bueno, al pedir en alquiler una casa, usted puede concretar varias formas de arreglo con el dueño de la casa. Usted le dice, mire, don señor arrendador, ¿verdad? Yo la verdad no tengo tiempo para hacer los pagos de luz, para hacer los pagos de mantenimiento de la casa, porque trabajo mucho. Entonces yo solo le voy a pagar, yo le voy a pagar lo total y usted se encarga de pagar la energía eléctrica, usted se encarga de pagar el seguro y usted se encarga de pagar el mantenimiento. Entonces usted le dice, bueno, ¿cuánto es la cuota aproximada mensual? Son 3,000 quetzales. Bueno, le dice el arrendador. Entonces usted dice, bueno, aquí están mis 3,000 quetzales y usted se desentiende del mantenimiento de la casa, del seguro de la casa, de la energía eléctrica. Tal vez la energía eléctrica no, sino del seguro y mantenimiento de la casa. Se desentiende y es el arrendador el que se encarga de velar por el mantenimiento y por los seguros de la casa. Entonces, más o menos es así el ejemplo que tenemos acá. O sea, Barak solamente se encarga de pagarle 47,000. Y ya es la empresa Tacum la que se encarga de darle mantenimiento a la máquina y de pagarle el seguro por cualquier daño o desperfecto. Pero por supuesto, ¿verdad? O sea, ella lo paga, pero realmente es la empresa Tacum, pero porque ya recibió el dinero de la empresa Barak de manera anticipada. Lo recibe cada inicio de mes. Entonces, no sé si estamos claros ahí. Vamos Ya que bien. la tabla de cuándo no, en la tabla que estamos viendo ahorita es la de la empresa arrendataria. Así es. Nosotros estamos viendo la de la arrendataria, Ya. es decir, de la empresa Barak. Ahora bien, voy a dejar algo claro, ¿verdad? Acá miren. Arrendataria. ¿Quién es el arrendatario? Es la empresa que recibe el bien, que recibe la maquinaria. Y arrendador, la empresa que entrega la maquinaria. Bueno, es decir, la arrendataria va a pagar los 47,696. Mensuales, ¿verdad? Solo se va a encargar de pagar. Y el arrendador es la que se va a encargar de recibir el dinero y pagar y pagar el seguro. O sea, solo de irlo a pagar, ¿verdad? Porque lógicamente va a recibir el dinero. Pagar el mantenimiento y recibe las rentas y los intereses.
No sé si ya queda un poquito más claro ese punto. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos bien ahí? ¿Avanzamos? ¿O hay algo que deseen que remarquemos? Ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, ya teniendo calculado el valor actual del bien, que son 200,851, ya lo trasladamos a esta parte de el valor actual o la venta de contado. Y esa base, ¿por qué nos sirve, verdad? ¿Por qué es que nosotros la calculamos cuando no nos han dado el valor actual? Ahora, si por ejemplo el arrendatario nos hubiera dicho, sí, el valor de este al contado son 200,000, 300,000, no hubiese habido necesidad de hacer esta tabla. Pero como no nos dio el valor de contado, el valor actual, entonces tuvimos que sacarlo acá. Ya teniendo el valor actual, entonces hacemos la tabla de amortización, ¿verdad? Y las columnas que vamos a usar son periodos, pago de renta, amortización a capital, intereses y saldo. Entonces, esta tabla ya es un poco más entendible. Eso es como una tabla de amortización que le dan cuando te solicitan su préstamo, ¿sí? Aquí está el valor que se van a ir abonando semestralmente. Al inicio de cada semestre se tiene que pagar el valor de la renta, que son 37,586. Y repito, ¿de dónde salen estos 37,586? Es el pago de la renta, ¿sí? Es el pago de la renta que va directamente a la maquinaria, que va directamente a la maquinaria. Bueno, entonces, tenemos el pago de la renta serían 37,586.08. Bueno, entonces, la primera amortización a capital prácticamente se va totalmente a capital. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, restamos a 200,000, le restamos 37,586. ¿Y por qué nosotros le restamos a 37,000? ¿Por qué le restamos 37,586 a la primera amortización? ¿Y por qué todo se va a capital? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que es un valor, es un pago anticipado. Entonces, si se hizo, por ejemplo, al inicio del contrato, significa que el primer día no ha devengado nada de intereses esa maquinaria. El primer día. Entonces, por eso mismo, todo se va a capital, ¿verdad? Ahora, para la segunda cuota, que se hace al inicio del segundo semestre, sí ya tenemos, dentro de la amortización, ya va a ir incluidos los intereses que devengó el saldo durante ese semestre. ¿Cómo? Multiplicamos 163,265.27, que es el saldo, por la tasa de interés, que es 4.88%. Y entonces nos da una tasa de interés de 7,968.79. Entonces, como ahora ya hay intereses devengados, lo que hacemos es restárselo al pago de la renta, ¿verdad? Le restamos
a 37,586, le restamos 7,968.79 y nos va a dar entonces la amortización al capital, que es 29,617.79. De hecho, aquí voy a hacer unos dibujos. Entonces, esta cantidad se le va a restar a 37,586 y entonces de ahí nos va a dar entonces la amortización al capital, que son 29,617.29. Esta amortización al capital se va a ir y se va a restar a 163,265.27. Y entonces nos va a dar 133,647.98. Bueno, ya teniendo este saldo, volvemos a hacer lo mismo, que es calcular el interés. Se calcula el interés sobre el saldo y entonces ya nos da este interés. Este interés se lo restamos al pago de la renta y entonces ya nos da esta amortización de capital, que es 31,062.68. Estos 31,062 se le restan a 102,000, perdón, se le restan a 163,000. Se le restan a 163,000 y nos da 102,000. Estos 102,000 se vuelven, ahora vamos a hacerlo con otro color. Se vuelven a multiplicar por 4.88% y nos da 5,007. Eso se le resta nuevamente 37,586 y nos da la amortización al capital, que son 32,000. Esta amortización al capital se le resta a los 102,000 y nos da 70,000. Y así sucesivamente. Si quieren, veamos hasta el último. Ya el último, cuando ya tenemos este saldo, a este saldo se le calcula el interés, que es el 4.88%. Este se le resta, el interés se le resta al pago de la renta. Y nos da este monto de capital, que es la amortización al capital. Y esa amortización al capital, que son 35,836.92, se le restan a 36,836.92, que es la misma cantidad, y nos da 0. Cuando nos da 0 significa que nosotros terminamos entonces ya de hacer los cálculos de la amortización de capital e intereses al arrendamiento financiero. Entonces, no sé, pregunto, jóvenes, si con esta explicación se comprende, me doy a entender en cuanto a este procedimiento. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vieron que ya esta tabla de amortización es más sencilla. Esta es más sencilla. Y como ya la tenemos ejecutada, ahora vamos a realizar la jornalización. Y vean que aquí lo coloqué yo con un color, pero lo voy a poner con un color más llamativo para que ustedes lo identifiquen a la hora de realizar el ejercicio. Y es la jornalización desde el punto de vista del arrendatario. Entonces ahora yo les pregunto, ¿quién es el arrendatario? ¿El que recibe el bien o el que da el bien?
El que recibe el bien. El que recibe. Ah, va. ¿Qué dicen los demás? Sí, el que recibe. Sí, que recibe el... Muy bien. Entonces significa que el que recibe y nosotros a quién estamos identificando en estos cálculos. ¿Al arrendatario o al arrendador? ¿Al que recibe o al que da? Explica que no estamos identificando al que da. Usted dice al que da. Sí. Ah, bueno, usted dice que al que da. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué lado estamos nosotros haciendo ahorita la contabilidad? Del lado del arrendatario, Lick. Así es. ¿Y el arrendatario es el que da o es el que recibe? El que recibe. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, nosotros somos nosotros vamos a hacer la contabilidad del lado del arrendatario, es decir, del que recibe el bien. Y justamente ese es el primer paso, o la primera partida contable que se hace va a ser el primer día del arrendamiento. Dice que el contrato, veámoslo acá, dice, ambas empresas firman un contrato de arrendamiento con fecha 1 de enero del 2007. Es decir que a partir del 1 de enero de 2007, se va a empezar a hacer el contrato, se va a contabilizar. Entonces, vamos a ver acá qué procede. Entonces, tenemos aquí bienes bajo arrendamiento financiero y pasivo por arrendamiento financiero. Es lo que les decía, ¿verdad? Cuando nosotros, como arrendatarios, recibimos el bien, lo registramos en el activo. Pero a la vez, como digamos que es un bien que tenemos, pero realmente no lo hemos pagado, entonces también es un pasivo. Es como cuando nosotros compramos nuestra casa al crédito, ¿verdad? La agregamos en nuestro activo, pero también es un pasivo porque no la hemos terminado de pagar, ¿verdad? Entonces, por eso registramos bienes bajo arrendamiento financiero, 200,851. ¿Y de dónde sale este dato? De acá, del valor actual, 200,851.35. Y también registramos el pasivo. Y entonces aquí colocamos registro del contrato de arrendamiento financiero por 200,850. Esta partida de pasivo por arrendamiento financiero, nosotros la vamos a ir amortizando cada semestre, de tal forma que al final del contrato, nosotros este valor ya no lo vamos a deber, sino ya va a ser menos. O lo vamos a llevar a valor cero. Bueno, entonces, el primer día del contrato, entonces nosotros registramos el bien en nuestro activo. Ese mismo día, hacemos una segunda partida, que va a ser para registrar la primera pago de renta. ¿Sí? El primer pago de renta. Que ustedes se dan cuenta que el primer pago de renta es este, ¿verdad? Que son 37,500
86 que nosotros vamos a amortizar al capital. De intereses no vamos a pagar nada el primer día porque lógicamente no ha pasado nada de tiempo. Y también ese mismo día se va a pagar, se va a registrar en esa partida contable los gastos de mantenimiento, gastos de seguro y el IVA por cobrar. Veamos si es cierto. Entonces es justamente lo que les decía. Pasivo por arrendamiento financiero, que es esta que nosotros registramos en el pasivo, la vamos a pasar al debe. ¿Y por qué la vamos a pasar al debe? Para poder ir restándole lo que son las amortizaciones, ¿sí? 37.586. Bueno. Entonces vamos a tener el primer pago de renta, que son 37.586. Y de una vez se va a ir 37.586. ¿Por qué? Porque el primer día no ha pasado nada de tiempo y entonces no se pagan intereses. Entonces, pues aquí no van a ir a intereses. Seguros, los gastos de seguros, 3.000. Los gastos de mantenimiento, 2.000. Y el IVA por cobrar de 5.110.33, que es prácticamente la suma de la renta. Y entonces cada partida contable que nosotros realicemos, cada inicio de semestre tiene que cuadrar con este valor. Miren, 47.000. ¿Y por qué 47.000? Porque ese es el pago de la renta que nosotros vamos a hacer. 47.696.41. 47.696.41. ¿Vean? 47.696.41. Entonces, ese primer día del contrato, nosotros registramos el arrendamiento y además registramos el primer pago de la cuota. Y listo. Entonces, ahí ya hicimos los primeros movimientos. Ahora bien, llegamos al 30 de junio del 2007, que eso es un semestre después. Entonces, ahí sí ya tenemos nosotros que calcular los intereses, porque ya pasó un semestre, entonces tenemos que registrar estos intereses, ¿sí? Que son 7.968.79. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una partida contable donde vamos a registrar los intereses gastos que se van al debe por 7.968.79, que son los primeros intereses devengados, a intereses por pagar. ¿Sí? A intereses por pagar. ¿Y esto por qué? Por los intereses que fueron ya devengados por el primer semestre que ya pasó de tiempo. Recuerden que este pago se hace al inicio del semestre, al inicio de cada semestre. Entonces acá, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de junio ya pasaron 6 meses. Y entonces por eso se tienen que registrar los intereses. Bueno, una vez hecha la provisión de los intereses, ese mismo 30 de junio, de una vez vamos a hacer el pago de la segunda cuota del bien. Bueno, entonces lo primero que hacemos es registrar el capital. Registrar el pago a capital, que es básicamente la reducción de la deuda que nosotros tenemos. De la reducción de la deuda que nosotros tenemos, que es 29.617.29. Ahora, ¿de dónde salieron esos 29.000? Venimos y nos damos cuenta que es la segunda amortización. Ya no es toda esta cantidad, sino ya son 29.617.29. ¿Por qué? Porque se le restaron los intereses. Sí, o sea que ahora ya va a ser menos la amortización a capital porque
los intereses cuentan también. Entonces, 29,000 a capital, 3,000 a seguros, 2,000 a mantenimiento, intereses por arrendamiento financiero, que son 3,968, 7,968.79, que es esta, ¿verdad? Y el IVA por cobrar 5,110.33, para hacer un total de 47,696.41. ¿Sí? ¿Ya está? 47,696.41. Entonces ya registramos el pago de la segunda cuota. Pagamos capital, pagamos intereses y en total pagamos 47,696, que es el pago de renta que acordamos, el pago de la cuota, mejor dicho, que acordamos al inicio en el contrato de arrendamiento financiero. Entonces, aquí ya agotamos la segunda cuota, que es el 30 de junio. Luego, 6 meses después estaríamos ya en el 31 de diciembre de 2007, ¿verdad? Ahí registraríamos los intereses del semestre que acaba de pasar, lo provisionaríamos, pero además, ahora ya a final de cada año se agrega una partida adicional, una partida contable. Entonces ya no van a ser 2 partidas contables, sino ya van a ser 3 partidas contables. ¿Por qué? Porque una nos va a servir para provisionar los intereses y otra va a ser para registrar las depreciaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que multiplicar el valor del bien, ¿verdad? Que el valor del bien, el valor de contado es 200,851. Esto, 200,000 los vamos a dividir dentro de 3. Y esta va a ser la cuota de depreciación que va a sufrir anualmente la maquinaria, ¿sí? Esa es la cuota de depreciación que va a sufrir anualmente la maquinaria. Y esa, lógicamente, la depreciación se registra al final de cada año. Por eso, cada 31 de diciembre, no solamente se van a provisionar los intereses, sino también se va a registrar la depreciación y se va a hacer la partida contable por el pago de la cuota, que la cuota es 47,696, en este caso se irían 31,000 a capital, 3,000 a gastos de seguros, 2,000 a gastos de mantenimiento, 6,523 que es el interés y 5,110.33 que es el IVA por cobrar, para hacer un total de 47,696.41 que va a salir de nuestra bolsa, de nuestra caja y bancos. Entonces, y con eso ya realizamos los registros al 31 de diciembre de 2017. 6 meses después, vamos a provisionar los gastos, ¿sí? 6 meses después vamos a provisionar los intereses gastos. Y en esa misma fecha vamos a hacer el pago de la cuota de arrendamiento, ¿sí? De la cuarta cuota de arrendamiento. Aquí está. Bueno, eso es al 30 de junio de 2008. Al 31 de diciembre del 2008, volvemos a provisionar los intereses, volvemos a calcular la depreciación. Recuerden que cada fin de año hay que calcular la depreciación. Y volvemos a pagar nuestra cuota, que incluye el abono a capital, seguros, mantenimiento, intereses, IVA por cobrar, para hacer un total de 47,696.40. Es decir, el cuadro que nosotros hicimos de amortización nos sirve para poder hacer las
partidas contables. Entonces ya nosotros el 1 de enero ya realizamos el pago de esa cuota. Bueno, el 30 de junio del 2009 volvemos a provisionar los intereses y volvemos a pagar la cuota de arrendamiento, ¿sí? La cuota de arrendamiento del lo que es la maquinaria. Irían los de siempre, ¿verdad? Para hacer 47.696. Y vean, entonces, esto es el 30 de junio, porque el 30 de junio se hace el pago. Recuerden que el pago de la cuota se hace de manera anticipada. Entonces, al 31 de diciembre de esa fecha, se van a calcular las depreciaciones, que es la última depreciación, que son 66.950.45, con lo que agotaríamos el tercer año. Y finalmente haríamos la partida de cierre por la compra del bien bajo arrendamiento financiero. Y primero vamos a ver, en datos nos vamos y dice que en el numeral 5 dice que el contrato contiene una opción de compra final del plazo por valor de 8.400 y va incluido. Sí, 8.400 va incluido. Opción que la empresa Barak hace válida. Hace válida. Entonces, permítame, ahorita voy. Entonces, acá ya registramos la última compra, ¿verdad? Que son partidas de la última partida que es directamente por la compra, que sería el último día de vigencia del arrendamiento. Entonces nosotros vean lo que vamos a hacer acá. Primero registramos la maquinaria, que nosotros supuestamente vamos a recibir, que son 209.251.35. Y esa maquinaria, ¿de dónde es? Vamos a ver acá. Esa maquinaria es de el valor aplicable. ¿Vos compramos algo, no? Tal vez, licenciado, disculpe si los compañeros pueden apagar su micrófono. Eso es lo que estoy diciendo. Ahorita los estoy silenciando. Vamos a ver acá. No me permite. Vamos a ver. Lucrecia, disculpe. ¿Sería que podía apagar su micrófono? Ahí está, ya estuvo. Bueno. Entonces, tenemos el valor de la maquinaria finalmente, entonces va a ser los 200,000 de la venta al contado más los 8,400. Eso solamente para hacerlo en términos contables, ¿verdad? Porque lógicamente ya pasaron 3 años y la depreciación acumulada ha avanzado. Entonces, vamos a registrar. Aquí justamente la depreciación acumulada que veníamos nosotros acumulando año tras año, la vamos a pasar al debe. Y aquí va a ir la suma de las 3 depreciaciones, ¿ven? Una depreciación, primer año, segunda depreciación, segundo año, y aquí está la primera depreciación. Son 3 depreciaciones para hacer un total de 200,851.35. Bueno, una vez registrada la depreciación en el debe, entonces nos vamos a pasar al haber. Y en el haber vamos a registrar justamente todo el valor del bien bajo arrendamiento financiero, que esto fue el valor que nosotros registramos en la primer partida contable,
Aquí está. Aquí está. Bien, bajo arrendamiento financiero. Lo pasamos a la vez. Y las depreciaciones que nosotros fuimos calculando al final de cada año se van sumando de tal manera que nos van a quedar 200,851. Y únicamente de nuestra bolsa o de la caja y bancos van a salir 8,400. 8,400 nos van a salir. Y entonces la partida contable va a cuadrar por 410,000. Pero en realidad, por ejemplo, la maquinaria se va a... La maquinaria que tiene aquí va a quedar viva únicamente con 8,400 quetzales. ¿Por qué? Porque se le va a restar la depreciación acumulada, las depreciaciones. A 209,000 le vamos a restar las depreciaciones de 200,000. Y a la depreciación acumulada de arrendamiento financiero se le va a restar la de bienes bajo arrendamiento financiero, por lo que al final de cuentas únicamente nos va a quedar la maquinaria en el activo con 8,400 quetzales. Y de esa manera entonces terminaríamos con el arrendamiento financiero. Esta es la forma en que se contabiliza un arrendamiento financiero. Es la forma en que se contabiliza y la forma en que se desarrolla completo un arrendamiento financiero cuando no nos dan el valor actual o el valor presente. Hacemos la tabla, de ahí sacamos el valor actual o el valor de contado. De ese nos sirve para hacer la tabla de amortización. Después de la tabla de amortización, hacemos las partidas contables. Al inicio registramos el bien, registramos el primer pago de la cuota, después registramos ya provisionamos los intereses, pagamos la cuota que incluye intereses, luego otra vez provisionamos intereses, pero como es final de año, entonces provisionamos también la depreciación acumulada, pagamos intereses y pagamos la primera cuota, la segunda cuota. Luego volvemos a provisionar intereses, volvemos a pagar la cuota, después volvemos a provisionar intereses, volvemos a hacer la depreciación acumulada, volvemos a pagar la cuota, y así sucesivamente se va a ir haciendo. Prácticamente es un procedimiento repetitivo que nos lleva hasta el final para hacer la partida contable de cierre, que esa nos garantiza que el bien puede que ya esté en malas condiciones o puede ser que ese bien aún esté nuevo. Y con esos 8,400 quetzales nosotros garantizamos que la maquinaria se va a quedar con nosotros. Así es como se haría un arrendamiento financiero, jóvenes. No sé si tienen alguna duda extra. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? ¿Está comprensible o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues a mí me quedó todo claro, Lick. Ok, gracias. ¿Qué dicen los demás? Pues sí, Lick, todo claro, pero hay que ver nuevamente la clase para repasar algunos puntitos ahí, ¿verdad? Sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejarles una tarea parecida a esta. O sea, casi la misma, solo que con datos diferentes. Entonces, para que ustedes la vayan haciendo paso a paso utilizando este procedimiento, que yo se los voy a dar, ya ahorita ya está total y 100% explicado, entonces yo se los voy a subir a plataforma y eso les va a servir de base. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Gracias. Muy bien, ¿qué dicen los demás?
Ya cuando lo Lo mismo practiquen, con mi lo que sí, compañero. digamos que este procedimiento, difícil así en los cálculos no es. Lo que sí es que es laborioso, ¿verdad? O sea, lleva su tiempo para hacer. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lo empiecen a hacer, no lo vayan a hacer a la carrera, porque si no se les puede pasar algún dato. Si no, háganlo ustedes con tiempo, aparten una o 2 horas para hacerlo. Y van a ver entonces que de esa manera es más sencillo poder resolver. Entonces, este es el famoso arrendamiento financiero. De hecho, les cuento, muchas empresas así es como adquieren sus vehículos, los vehículos para reparto. También así se adquieren bodegas, así se adquiere maquinaria, así se adquieren camiones, así se adquieren plantas de producción. Y también inclusive esto se parece un poco a lo que nosotros hacemos cuando ustedes algún día les vaya a tocar comprar su casa. Así lo van a hacer. Así van ustedes a hacer los cálculos para poder comprar la casa, ¿verdad? Entonces ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, van a pagar una cuota grande, ¿sí? Una cuota grande, pero dentro de esa cuota va a ir que IVA por cobrar, que mantenimiento, que seguro de incendio, que seguro contra terremoto, que cuota de la casa, que IUSI, que no sé qué más. Entonces, al final, el abono a capital va a terminar siendo pequeño. Y aún de eso hay que pagar intereses. Entonces, el abono a capital siempre va siendo poco. Por eso es que se alargan las deudas por 15, 10, 20, 25 años, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes que ya haya tenido un compromiso de ese tipo? Bueno, dichosos entonces que no han tenido compromiso de ese tipo. Bueno, entonces, de esta manera terminamos el problema del arrendamiento financiero y vamos a ya casi agotar uno de los últimos temas. Vamos a ver si nos da chance todavía de ver otro tema, por supuesto la otra clase, pero vamos a, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a avanzar unos centavitos más de tiempo para poder avanzar al siguiente tema que tenemos preparado para usted. Solo con una consulta. ¿Qué manda? Solo ahí con una consulta. Yo al principio me imaginé, ¿verdad?, de que, por ejemplo, como todos pudieron observar, la cuota durante los 6 semestres es la misma, ¿verdad? Uh-huh. Prácticamente, según yo, ahorita pues yo había pensado de que tendría que hacer menos la cuota porque se está pagando menos intereses, pero ahí se hace como el pago de interés más alto se hace al principio de año, ¿verdad? Perdón, al principio, a la primera cuota, ¿verdad? Sí, Para que así es. quede igual. Porque prácticamente pues, si uno piensa de que ahí sí que el abono, bueno, el capital va bajando, va a pagar menos intereses, va a pagar menos, pero nos dimos cuenta de que no es así porque la cuota siempre sigue siendo la misma, ¿verdad? Sí, la cuota siempre sigue siendo la misma. Lo único que va cambiando es la relación entre interés y capital, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando nosotros sacamos un préstamo, es algo parecido. Nosotros nos dicen, esta va a ser su cuota mensual. Lo único que al principio uno paga más intereses que capital. Ya conforme va pasando el tiempo, van aumentando más, van disminuyendo los intereses y va aumentando el capital.
Y así sucesivamente hasta llegar al final, donde ya prácticamente la mayor parte es capital que intereses. Entonces es así como funciona el arrendamiento financiero, ¿verdad? Este caso es un tanto especial porque se trabaja de manera anticipada, ¿verdad? Es decir, el primer pago de cuota se hace al inicio del contrato. En cambio, en otros arrendamientos se hace al final de cada semestre. Entonces, de ser así, entonces el primer semestre sí se pagaría intereses, pero la primera cuota sí incluiría pago de intereses. Eso es importante que nosotros lo identifiquemos. Pero, como les digo, ya con el ejercicio que yo les voy a dejar, ustedes van a ir amarrando completamente el conocimiento. Así que, qué bueno que les surjan inquietudes, ¿verdad? Y yo sé que durante el desarrollo del trabajo, ahí ustedes se van a ir dando cuenta cómo es que se va resolviendo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de capital. Sí, es que es un tema también que se usa en administración financiera, el presupuesto de capital. Y la elaboración del presupuesto de capital lo que busca es identificar, digamos que en cuánto tiempo nosotros recuperaríamos la inversión realizada, ¿sí? Porque pues por supuesto que cuando nosotros vamos a invertir dinero en un proyecto, lo que nosotros queremos saber es cuánto tiempo nos va a llevar en recuperar esa inversión, ¿verdad? En recuperar ese capital. Porque lógicamente invertir un capital es un sacrificio que nosotros vamos a hacer y eso significa que es un sacrificio que nosotros queremos ver sus frutos. Y es por eso que el presupuesto de capital lo que busca es generar una inversión inicial para poder ver en cuánto tiempo se va a recuperar y de tal forma de ver cuál es el proyecto más factible para la empresa. Entonces, están los tipos de inversión de capital. O sea, ¿qué tipos de inversión se pueden realizar por medio del capital? ¿Sí? El presupuesto de capital. Tenemos la inversión de capital y la inversión operativa. La inversión de capital es un desembolso de fondos por parte de la firma, del cual se espera que genere beneficios durante un periodo mayor de un año. Esa es una inversión de capital. O sea, cuando se espera que se recupere el dinero de esa inversión durante varios años. Y también está la inversión operativa. Y eso significa que cuando nosotros vamos a invertir en la empresa, pero se van a recuperar los dineros en el mismo año, ¿verdad? Dentro del plazo de un año. Inversión operativa como invertir, por ejemplo, en inventarios. Si nosotros invertimos en inventarios al inicio de cada año, vamos a recuperar esa inversión durante el desarrollo del periodo. En cambio, la inversión de capital va más hacia largo plazo. Hacia largo plazo. Creo que se fue mi señal, ¿verdad? Sí, correcto. Ahorita permítanme, ahorita la vamos a recuperar. Entrecortado se le oye, licenciado.
¿Me escuchan robotizado? Sí. ¿Robotizado o entrecortado? Las dos links, primero empieza robotizado y ahí entrecortado. Ah, bueno. Ya se cansó la máquina. Bueno. No sé si ya mejoró la transmisión. Sí, ahí está mejor. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Ahí estamos. Los tipos de inversión de capital. Y los tipos de inversión de capital, como les decía, están dos. La inversión de capital, que es más que todo a largo plazo, y la inversión operativa, que es básicamente una inversión en inventarios que se va a recuperar durante el año. Entonces, la inversión operativa se recupera más rápido y digamos que el efecto también así es menor que la inversión de capital, porque la inversión de capital, eso es un recurso que se va a ir recuperando paulatinamente. Van a tardar varios años en poderse recuperar. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de elaboración del capital? Primero, tener el dinero, ¿verdad? Primero se va a elaborar la propuesta, ¿verdad? O sea, qué tipo de proyectos se pueden realizar. Se van a revisar y se van a analizar. Se va a tomar las decisiones, se va a implementar y se le va a dar seguimiento. Eso va a ser, es un ejemplo de cómo es que se desarrolla un presupuesto de capital. Es decir, se analizan las propuestas, se analizan los proyectos, se revisan, y luego se toma la decisión, ¿verdad? Sobre a qué proyecto le vamos a entrar, como se dice por ahí. Y luego entonces ya vamos a implementarlo y vamos a darle seguimiento. Ese es el proceso de elaboración del presupuesto de capital. Entonces, ¿qué técnicas se elaboran para el presupuesto de capital? Dice, cada año, las empresas grandes evalúan docenas, quizás cientos de ideas para realizar nuevas inversiones, para asegurarse de que los proyectos de inversión seleccionados tienen la mejor oportunidad de incrementar el valor de la empresa. Los gerentes financieros, los administradores financieros, necesitan herramientas que les ayuden a evaluar las ventajas de los proyectos individuales y a clasificar las inversiones en competencia. Existen varias técnicas para realizar tales análisis. Los métodos preferidos integran procedimientos de valor en el tiempo, aspectos de riesgo y rendimiento y conceptos de evaluación para seleccionar los desembolsos de capital que sean congruentes con la meta de la empresa de maximización de la riqueza de los dueños. Este capítulo se centra en el uso de esas técnicas en un ambiente de certidumbre. Entonces, acá, por ejemplo, quiero que ustedes observen, ¿verdad? Hay dos gráficas de tiempo, ¿verdad? Está el proyecto A y está el proyecto B. Esta es una inversión de capital, porque recuérdense que la inversión de capital va para largo plazo. En cambio, la inversión operativa es dentro de un mismo año. Bueno, aquí, por ejemplo, está el proyecto A y el proyecto B de una empresa que está analizando cuál de los dos proyectos es más factible y le conviene más implementar a la empresa. Por ejemplo, el proyecto A dice que va a recuperar la inversión de la siguiente manera. 14,000 el primer año, 14,000 el segundo año, 14,000 el tercer año, 14,000 el cuarto año y 14,000 el quinto año. Y luego el proyecto B, que va a recuperarlo 28,000 el primer año, 12,000 el primer año, 10,000 el tercer año, 10,000 el cuarto año, 10,000 el quinto año. Es una recuperación mixta. Entonces la empresa
va a tener que decidir cuál de estos dos proyectos es más factible o le conviene más. Y de eso se trata más que todo el presupuesto de capital. Entonces, esta solamente fue una breve introducción para que ustedes observen, ¿verdad? Este material también se los voy a subir por si se desean adelantar en cuanto al análisis de este tema. Pero por el momento lo vamos a dejar. Al final del día ustedes van a tener ya la tarea asignada para la semana, que ya prácticamente es de las últimas, sino es que es la última. Así que ánimo, jóvenes. Aprovechen para desayunar ahorita y para que se puedan conectar puntualmente a la siguiente clase. Qué bueno fue contar con ustedes y nos saludamos la próxima semana. Cuídense. Gracias, Lick. Esperamos también el formato Excel, Lick. Sí, todo va a subirse. Muchas gracias. a la plataforma. Gracias, feliz día. Tenga buen día. Gracias, Lick. Gracias.